Bienvenidos a este espacio, a este podcast llamado R+. Mi nombre es Roberto García y ahora voy a presentarles una entrevista con una banda que lleva por nombre El Gran Otro. Ellos están promocionando un nuevo material, un primer material de esta buena banda que lleva por nombre Fisuras Invisibles. Estaremos platicando con Eduardo Rabasa sobre justamente el desarrollo y la creación tanto del material como de la banda misma, así que será interesante poder escuchar justamente todas estas formas en que una banda se va desarrollando, una banda en el caso de El Gran Otro que se desarrolló en pandemia a la distancia, así que nuevas formas de integrar y de crear música también se abrieron durante esa emergencia, durante esta emergencia, por supuesto que aún no termina, pero bueno, nos ha dejado respirar un poco más en los últimos meses. Y bueno, antes de dejarlos con Eduardo Rabasa de El Gran Otro, permítanme invitarles a que si tienen un proyecto musical y quieren platicar de él en este espacio, solo tienen que mandar un correo electrónico a rmas.contacto@gmail.com o mandarnos un mensaje en cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos como R más Podcast y por supuesto en nuestra página principal en rmas.mx. Ahí estamos recibiendo todas las propuestas. Tengan la seguridad de que escuchamos y revisamos todas y por supuesto en medida de lo posible contestar esos correos y coordinar una entrevista para este podcast si es que es el caso. Pero bueno, ahora sí los dejo con Eduardo Rabasa de El Gran Otro y ahora regreso a despedirme. Bien, pues ya estamos enlazados con una buena banda mexicana que se encuentra promocionando un material de larga duración llamado Fisuras Invisibles. Estoy hablando de El Gran Otro y para platicarnos de este material y más detalles de la banda ya está conectado con nosotros Eduardo Rabasa. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Buenas tardes, gracias por la invitación. Pues muchas gracias por conectarte. Qué bueno que se dieron y te diste el tiempo para este espacio. Oye, permíteme comenzar por algo básico, pero que nos ayudará a quienes no estamos tan familiarizados con este proyecto, pues a conocer un poco más de su quehacer. Platícanos, ¿desde cuándo están trabajando en este proyecto llamado El Gran Otro? Pues mira, empezamos casi ya hace 5 años, formamos nuestra primera banda de rock con algunos de los actuales miembros. Lo que pasa es que, bueno, como luego pasa en las bandas al principio, pues hay cambios de alineación, en lo que vas como encontrando ahí ya la gente con la que se va a conformar ya definitivamente el proyecto. Y digamos que en esta particular encarnación del Gran Otro, llevamos ya casi 3 años. Se nos da un poco de risa trágica porque el primer ensayo que tuvimos ya con esta banda, digamos, fue una semana antes de comenzar la pandemia. Entonces ensayamos una vez, después pues obviamente tuvimos que dejar de ensayar y entonces los primeros meses pues era toda la distancia por WhatsApp, mandarnos ideas, no sé qué, por Zoom, etcétera, hasta que ya pudimos volver a recomenzar los ensayos como mucho más adelante de ese mismo año. Entonces digamos que llevamos pues, te digo, oye, con este proyecto específico, con los actuales miembros, pues ya casi estos 3 años. Oye, pues sí, como músico, como parte de una necesidad creativa, estos retrasos, no solo por la pandemia, sino por no encontrar las alineaciones adecuadas, los sonidos adecuados, en fin, ¿cómo te enfrentas como músico ante esto? ¿Hay frustración? ¿Tienes que lidiar con ella? ¿Cómo funciona, pues, la psicología de un músico frente a todos estos problemas? Pues sí, hay frustración y a veces, pues como pasa en todas las bandas, ¿no? Famosas, no famosas, hay fricciones, hay, pues tensiones, porque hay a veces distintas opiniones sobre el proceso creativo, la dirección del sonido, etcétera. Entonces, digamos que en el momento es frustrante, pero en nuestro caso ahorita, digamos que estamos en la etapa en la que salió el disco. Entonces, por llamarlo de alguna forma, desde nuestro punto de vista, todo esto tuvo como una especie de final feliz, digamos. Viendo hacia atrás, yo incluso las partes difíciles, frustrantes, las agradezco un poco porque este tiempo como extra que hemos tenido, te digo, viendo hacia atrás, no es que lo tuviéramos claro en el momento, ¿no? Pero ahorita viendo hacia atrás, creo que este tiempo de 3 o hasta 5 años, te digo, que ha tomado para madurar, pues estos 39 minutos de música, como son en el disco, creo que incluso las partes frustrantes o complicadas han sido benéficas porque pues nos permitió
tanto encontrar a la gente adecuada como encontrar el sonido adecuado de cómo queríamos sonar. Entonces, aunque quizá no lo sabíamos al principio o mientras iba pasando, creo que muchas de las dificultades o de adversidades del momento, que pues obviamente en el momento eran frustrantes, acabaron siendo positivas, creo yo. ¿Te acuerdas o se acuerdan del momento en el que dijeron aquí es? Pues no tanto como un momento específico, pero sí me acuerdo, o sea, de empezar a llevar ideas y pues te digo, al principio quizá todo es un poco más caótico, y me acuerdo, te digo, no un momento quizá, pero sí pues un periodo en el que más o menos como que empezaron a confluir en cierta dirección las ideas, que empezamos a trabajar más, metódicamente y pues luego como suele pasar en este tipo de procesos, los mismos, no sé, resultados positivos, pues te van animando más, ¿no? O sea, de este proceso, la primera vez que tienes una rola, aunque sea en maqueta, ¿no? Pero ya entera y en el ensayo la tocas y suena bien, pues te motivas a querer hacer más rolas, ¿no? Entonces te va a ser como un proceso, lento, pero a partir de cierto punto, no tengo no un punto quizá específico, pero a partir de como una cierta época, ya creo que más o menos nos dimos cuenta de que íbamos en la dirección en la que queríamos ir. Oye, en lo musical, ¿cuáles son los elementos importantes, pues, que dijeron aquí es, tiene que ver con la relación personal, tiene que ver con la relación musical? ¿Cómo funciona este lado más musical dentro de la banda? Pues digamos que prácticamente cada canción tiene su historia, o sea, en el sentido de que algún miembro específico trajo una idea original, otra surgió en el ensayo, y entonces, pues, y no me gusta mucho esta palabra que voy a usar, pero se da un proceso como un tanto orgánico, digamos, de que alguien comparte una idea original, incluso pues te digo, al principio como porque estábamos obligados a estar a la distancia, podía ser por WhatsApp y sobre esa idea original pues iban sumando como capas, ¿no? Entonces no se podía hacer una base de guitarra acústica, y entonces pues Martí, el bajista, se le ocurrió un bajo y lo mandaba, o una melodía de voz, sintetizador, o sea, como casi como, y tampoco me gusta mucho esta palabra que voy a usar porque es un poco cursi, pero casi como rompecabezas, que se iba armando, pero ya más o menos todos, como con la imagen completa de aquello que el rompecabezas iba a formar una vez ensamblado, más o menos todos, teniendo ya la misma imagen en la cabeza, que quizá fue pues un poco lo más difícil o lo que más tiempo nos llevó, ¿no? Oye, esta forma de trabajar un poco a distancia, eh, ¿permitió que la música hablara más o no necesariamente? Yo creo que un poco sí, porque para empezar introduce como una especie de pausa o de distancia necesaria, ¿no? O sea, a veces, digo, cada quien tendrá sus propios procesos y su forma de hacer las cosas, pero a veces cuando están todos en el mismo lugar, en el lugar del ensayo, y sale una idea o incluso un jam o eso, quizá es más difícil, o por lo menos para mí, como cobrar cierta distancia no sé, hay veces que tienes que escuchar las cosas varias veces para saber realmente qué piensas o qué sientes, ¿no? Y a veces en ese proceso un poco más inmediato es más complicado, o a veces pasa que uno nos empieza a llamear y la canción se va con una dirección y ya después desandar el camino puede ser un poquito más difícil porque ya tienes una idea en la cabeza de cómo suena eso, digamos. Entonces, esta distancia forzada y como la lentitud forzada que introdujo, creo que en ese sentido sí acabó teniendo un efecto, pues más positivo que negativo, creo yo. Oye, no sé si les guste o no puedes hablar de géneros, pero si tuviéramos que dejarlos a un lado, ¿cuál sería la mejor forma de describir la propuesta musical del Gran Otro? Pues fíjate que me parece curiosa e interesante esa pregunta que pues obviamente sale como muy seguido y por ejemplo yo pues, en mi cabeza y la respuesta que yo siempre digo, no, pues es rock electrónico, ¿no? Pues porque tiene como bases de estructuras o sonidos pues, del rock clásico, fusionado, creo yo, con una vertiente más de música electrónica, de sintetizadores, que sobre todo aporta el guitarrista y tecladista Willy Muñoz. Pero, por ejemplo, hace poco un amigo que es periodista musical escuchó el disco y me dijo, órale, esto es Dream Pop. Y yo dije, ah, ¿a poco? Entonces, digamos que según a quien le preguntes, digo, no es que el rock electrónico y Dream Pop sean géneros totalmente alejados entre sí. De hecho, pues
comparten una misma base y puedes entender por qué se agruparían dentro de una especie de misma familia, ¿no? Entonces digamos que pues por ahí va, pero así definirlo con precisión creo que siempre es complicado cuando se habla de géneros. Claro. Oye, platícanos de Fisuras Invisibles. Es un disco de 9 tracks. Platícanos la finalidad de que estas nueve canciones llegaran juntas. Pues es que aquí sí creo que somos nosotros un poquito de vieja escuela porque entiendo y soy consciente de que ahorita casi todas las bandas o la gente que está haciendo música más bien va sacando una canción, dos canciones. Es más raro, digamos, ahorita que, sobre todo una primera entrega, ¿no? Porque es la primera, es nuestro primer disco y es la primera música que grabamos y que producimos y que hacemos pública. Entonces no es tan común, entiendo, que ahorita alguien, el mismo productor nos lo decía, ¿no? Si es que ahorita nadie me llega como ustedes con 10 canciones, que eran 10, pero digamos que ahorita de momento una se quedó en pausa probablemente para el segundo disco. Lo que pasa es que, pues no sé, a nosotros nos gusta, supongo que es un poco por la idea con la que crecimos, ¿no? De que la música se publica en discos y pues piensas en los grandes discos que te marcaron. Entonces nosotros como que todo el tiempo teníamos claro que queríamos sacar la música así. Y bueno, también creo que ahí tiene que ver un poco con esto que te decía del tiempo, que al haber sido un proceso pues de 2, 3 años, pues teníamos ya esas 9, 10 canciones. Entonces digamos que ya, digo, entre más ideas, pero eran esas las que estaban más avanzadas, más acabadas, más redondas de alguna forma, como para poder pensar en que se pudieran grabar. Y entonces, pues más bien la decisión fue, pues esta, tratemos de hacer, de sacarlas todas en un disco, pues ya las tenemos, ya las tocamos, ya las trabajamos, ya las ensayamos, pues nos gustan, digamos, no era, o sea, no había ninguna, ni siquiera la que se quedó fuera, o sea, la que se quedó fuera se quedó más, no porque no nos guste, porque probablemente la vamos a meter en el siguiente disco, sino porque no, al final creíamos que no tenía como una unidad sonora con el resto del disco, pero digamos que, pues te digo, teníamos pues, producto de estos 3, 5 años de trabajo las canciones, y entonces pues nos pareció una idea casi natural agruparlas en un disco y obviamente ya en el momento en el que oficialmente, entre comillas, iban a formar parte del mismo disco, pues tocó la parte de darles cierta unidad, de que no parecieran ejercicios dispares, sino que pese a que cada canción tuviera su personalidad, al mismo tiempo conformaran una unidad, pues que es el disco, ¿no? Oye, esta personalidad de las canciones cambia cuando las separas del disco a cuando están todas juntas. Pues digamos que de lo que eran las canciones previamente, que después fueron unos demos, que después se convirtieron en las versiones del disco, un poco sí, porque sobre todo el productor, que es un chico llamado Ricardo Rivera, que es literalmente un genio musical, no solo como productor, sino también como músico. Digamos que nosotros teníamos pues nuestras 10 canciones que llevábamos 2 años, 2 años y medio tocando y pues en nuestra cabeza ya sonaban de una forma y era más difícil imaginárnoslas distinto. Pero Ricardo, que llegó y las escuchó de cero, por llamarlas de alguna manera, él sí desde el principio se puso a la tarea tanto de trabajar y pulir y acabar de definir y de sí, de pulir, de arreglar cada una de las canciones, pero él sí desde el principio tenía presente, bueno, si esto va a ser un disco, entonces también vamos buscando elementos que hagan que suene a disco, ¿no? Entonces digamos que el resultado final es, si escuchas las versiones previas al disco, digo, en unas más que otras, ¿no? Unas cambiaron más, unas cambiaron menos, pero definitivamente si escuchas los demos que teníamos y escuchas después el disco, sí notas un cambio, en algunos casos bastante pronunciado. Yo pensaría que en todos casos para bien. Y parte de esa razón es esta chamba del productor de Ricardo, de decir, bueno, si esto va a ser un disco, busquemos elementos que le den unidad como disco, ¿no? Claro. Oye, pues lo que veo en plataformas es que este material se estrenó el pasado 16 de noviembre. Platícanos un poco cuál es el plan para pues, darle más vida a este material. Sí, pues primero lanzamos el 4 de noviembre, si no recuerdo mal, 2 sencillos y después el 16 lanzamos el disco entero y todo, pues ahora la idea es, digo, ya que han sido
tantos años de una risa, pues son 5 años condensados en 39 minutos de música. Pero pues ahora la idea es tratar pues de promocionarlo, de tocarlo, de darlo a conocer, pues para tratar de que le llegue o de que le guste idealmente a la mayor cantidad de personas. Entonces empezaremos a tener pues tocadas, esperamos que cada vez más, pues eso, ¿no? Para estarlo ahí como pues promocionando y apoyando la salida del disco, ¿no? Para no dejarlo nada más como ahí en plataforma, sino tratar de acercarlo a la mayor cantidad de gente posible. Justo ahora pensaba en que para nosotros como público estas 9 canciones es el presente del proyecto. Sin embargo, como músicos, ustedes como banda, pues el tiempo también pasa de cuando compusieron estas canciones. Aún los representa estas canciones. ¿Cómo se sienten escuchar estas canciones ahora y tocarlas? Sí, yo creo que sí nos representan, pero también es cierto que, sí, mira, eh, pasa un poco también con los libros, creo, o sea, cuando publicas un libro o cuando la canción sale, aunque es la misma canción que habías escuchado 2 semanas antes en tu computadora, algo pasa que se vuelve como una especie de canción distinta y la escuchas no como si ya no fuera tuya, pues porque evidentemente siguen siendo canciones nuestras, pero digamos que se introduce una especie de distancia, y la verdad es que, pues en nuestro caso al menos yo me imagino que va a llegar un punto en el que te hartes de tus propias canciones, pero la verdad es que no nos ha pasado porque estamos muy contentos y, pues la verdad bastante emocionados ya de que estén afuera y de poderlas compartir. Entonces sí, creo que sí sentimos que nos representan y sobre todo pues representan este momento que pues obviamente es un parteaguas, ¿no? En un grupo, el publicar, sí, el grabar y publicar un primer disco, pues obviamente marca un claro antes y el después, quizá más que el segundo o más que el tercero, ¿no? Pues porque es la primera vez que lo haces. Entonces, sí, la verdad es que sí nos sentimos como bastante representados y pues contentos con las canciones. Y también, pues por lo mismo que ya llevamos un buen rato ensayándolas y tocándolas y puliéndolas, también tenemos ya bastantes ganas de ponernos a hacer pues el siguiente disco, ¿no? Entonces yo creo que ahora que pasen este par de meses de fin de año, que tocaremos algunas veces, etcétera, la idea es a partir de enero pues también ya ponernos a trabajar en varias ideas que también algunas ya llevan ahí pues año y medio, 2 años, como a la espera y la idea es, pues ya empezar a trabajarlas también. Oye, pues platícanos de los planes para cerrar este año y quizá para el arranque del 2023. Pues vamos a tocar este jueves 24 en un bar de Coyoacán llamado San Francisco y después trataremos de definir un par de tocadas más para diciembre, que pues ya estaremos comunicando ahí en nuestras redes y en nuestra página web, que es www.elgranotro.mx, pues eso, para ir acompañándote con la salida del disco con presentaciones en vivo y bueno, ya en el año que entra, pues sobre todo ver qué otras fechas o qué otras oportunidades puede haber para seguirlo presentando. Perfecto, pues dejaremos esa liga y las ligas de las redes sociales de El Gran Otro en la descripción de este podcast para hacerle un clic más sencillo. Y bueno, Eduardo, de verdad ha sido un placer platicar contigo, conocer un poco más de este buen proyecto. ¿Algo que gustes agregar? No, pues nada, muchísimas gracias por el espacio y muchísimas gracias a quienes nos dan esa oportunidad de escuchar nuestras canciones y pues ojalá que les gusten y las compartan, etcétera. Pues ahí está la invitación, vayamos a escuchar Fisuras Invisibles del Gran Otro y por qué no ir a esas redes sociales y decirle qué es lo que sentimos al escuchar su música. Y bueno, Eduardo, yo te reitero, este espacio está a la orden para más estrenos y noticias que tenga el Gran Otro. De verdad, muchísimas gracias. No, pues muchísimas gracias a ti por la invitación y pues ojalá que tengamos la oportunidad de volver a platicar aquí, ¿no? Más adelante. Gracias. Pues agradezco nuevamente a Eduardo Rabasa de El Gran Otro por su tiempo y su disposición para platicar de esta buena banda, así como de el material que están promocionando, Fisuras Invisibles. Vayamos por supuesto a esas plataformas digitales a escuchar este material. Díganles y díganos también a nosotros qué es lo que piensan de esta banda y de todas las propuestas que hemos compartido. Nos acercamos al cierre, al menos a nuestro cierre de temporada de este 2022 como podcast. Estaremos pues tomando unos días de descanso. Por supuesto que esperamos que en el 2023 podamos también tener muchísimas propuestas que compartir por este espacio, por este podcast. Pero bueno,
Ya llegaremos a ello. Por ahora quiero compartir mi gratitud hacia ustedes por haber escuchado este archivo de audio hasta este punto, invitarlos a que revisen nuestro catálogo de entrevistas de esta temporada 2022 y por supuesto a que estén al pendiente de nuestras nuevas entrevistas, que todavía hay algunas que están en el horno y que seguramente están saliendo en los próximos días, así que bueno, estén al pendiente también de todas estas nuevas charlas y entrevistas que estaremos publicando aún en este 2022. Pero bueno, pues ahora sí yo me despido. De verdad, muchísimas gracias por escuchar y nos encontramos en el siguiente episodio.